Les habla el pastor José Mardones Rivera y mi esposa Ana María Méndez. Y el llamado vino en un momento muy especial. Yo trabajaba en la iglesia, servía en la iglesia. Anita era profesora en un liceo y yo era vendedor de una empresa. Pero aún así me quedaba tiempo para estar en la iglesia y trabajar en la iglesia. Anita con los hijos me acompañaba. No obstante, en un momento empecé a sentir el llamado. Yo consideré que era un llamado de Dios. Llegamos al instituto en el año 1974. Un tiempo bonito eso, de sacrificio también. Y también de recibir a veces impropios porque subir como estudiante con dos niños a la micro, pagar como estudiante, a veces no era muy bien recibido, digamos. Empecé a vender libros cristianos, esperando a mi esposa que terminara la universidad. Inmediatamente que empecé a vender libros, llega una invitación de la Iglesia Sociedad Evangélica de Chile para que yo sea pastor de ellos y empezar a pastorear jóvenes, esperando estar un par de años, pero se extendió hasta 8 años. Estábamos en la iglesia alemana, la Sociedad Evangélica de Chile, cuando me llama el reverendo Lee Barker como presidente de la comisión interna del instituto, y él me dice que hay una invitación para que yo sea rector. Consideramos que el Señor estaba moviendo todo esto y dijimos que sí, con una bendición tan grande de pastorear a los jóvenes, que hoy día muchos son pastores, algunos ya se retiraron y otros han fallecido también. Cuando terminamos los 5 años del instituto, nos avisan que me habían incorporado en la terna, en la segunda iglesia. Y lo que nunca imaginamos, que el Señor nos tenía un ministerio largo, que era poco usual, y lo es hasta el día de hoy. Para algunos pastores, nosotros alcanzamos a estar 28 años como pastores ahí en la iglesia. Primero fue un tremendo desafío. Había muchos empresarios ahí en la iglesia, una iglesia diferente a otras iglesias, que finalmente resultó ser una hermandad muy buena. Nos quisieron mucho, los primeros, los que ya no están, nos recibieron con tanto amor a nosotros y a nuestros hijos. De manera que el año 90 comenzó algo muy importante ahí en la iglesia. Nosotros recibimos la iglesia con un total de 216 miembros. Y con esa cantidad de miembros, todos ubicables, comenzamos a trabajar lo que llamamos después Temuco, el encuentro con Dios. Con un programa absolutamente bíblico, un programa que está en el libro Los Hechos. Un programa que desafía a la iglesia a evangelizar constantemente y a discipular responsablemente. Y cuando nosotros empezamos el año 1991 ese movimiento, entonces no solo fue desgaste para todos los que estábamos, sino que fue una tremenda oportunidad para ampliar la visión y ensanchar las cuerdas o tirar las cuerdas, yendo a uno u otro sector de la ciudad. De manera que hubo un mover del Espíritu Santo, porque esto comienza con mucha oración, comienza con mucha entrega. La iglesia tuvo medios para entonces contratar a otro pastor, que fue el pastor Héctor Arias, que había ido a estudiar licenciatura a Buenos Aires. Él vuelve casado y se incorpora como mi primer equipo formal, digamos, costeado, cubierto por la iglesia. Pero yo tenía 2 grandes colaboradores en ese tiempo que hacíamos equipo. Jamás me voy a olvidar de Ricardo Enríquez, profesor del Instituto Teológico a tiempo completo, y Pablo de Reidú, que vino a ser el rector del instituto después que yo salí.
y ellos con sus esposas nos ayudaron y formaron un equipo. Y lo hicieron ad honorem. Ellos no pedían nada, ellos trabajaron, se preocuparon, oraron por mí y orábamos juntos por la iglesia, así que fueron los años de inicio. Después viene la contratación de otro pastor, Ricardo Sandoval, y después, que también está con el Señor, y luego después entonces Daniel Montes, y más tarde el pastor Felipe Fierro. Ambos con su señora después van integrando el equipo pastoral, porque la iglesia ya empieza a necesitar mayor asistencia pastoral porque realmente empieza a crecer. Hay un desborde increíble. Se empieza a llenar el templo. Las conversiones eran campaña tras campaña. Este proyecto de trabajo de encuentro con Dios, que llamamos Temuco, el encuentro con Dios, se inicia con campañas de 7 días y después un mes de discipulado, después 7 días más de campaña, y los predicadores eran los que estaban en la lista en este plan de encuentro a nivel latinoamericano. Así que venían de Argentina, venían de Perú, los pastores, diversos pastores, predicadores, grandes predicadores, algunos viven todavía, y ellos nos ayudaban. Así que vimos en un corto plazo, yo diría 3 años, un crecimiento, pero lo que nunca habíamos imaginado. Y empezamos a creer mucho más en el poder del Señor, que era capaz de salvar, restaurar vida. Yo digo que ese fue un movimiento del Espíritu Santo, porque si no habría terminado. ¿Habría terminado con nuestra salida o habría terminado antes? Pero continúa. En este momento sigue la iglesia creciendo y nosotros nos maravillamos cuando vamos a la iglesia. Siempre vemos que hay tanta gente que no conocemos, así que eso muestra que la iglesia sigue. Los domingos, cuando ha llamado también, muchas conversiones, muy colaboradoras en todo eso, o por así decirlo, el equipo que me apoyó mucho fue la hermana Eli Molina, esposa del pastor Roberto, y una hermana que venía de la iglesia presbiteriana, Patricia Marroquín, esposa de él, ahora que está pastor en Viña del Mar, Horacio González. Así que ahí vimos un mover también muy grande del Señor, porque llegamos a tener como 400 mujeres estudiando la palabra del Señor en el día martes, tanto en la mañana como en la noche. Bueno, yo le debo tanto al Señor, pero mucho al Señor y a mi esposa, porque ella su valor lo demostró luchando frente a la adversidad.